Mi nombre es Alejandro Calero. En los próximos minutos le voy a presentar el software SmartTE de la empresa Staylint y cómo se relaciona con el concepto de almacenaje esbelto. Primero describiré el concepto esbelto comparando el espacio físico de un almacén desorganizado con uno esbelto. Después veremos tres ejemplos de cómo la operación cotidiana de las terminales móviles también puede sufrir de vicios que entorpecen la productividad de los trabajadores. Para cada ejemplo hallaremos una solución esbelta implementada con ayuda del software SmartTE en la terminal móvil, sin cambios al WMS. Después calcularemos el impacto operativo de implementar estas prácticas. Un par de videos grabados en el campo de acción real nos demostrarán resultados concretos. Para concluir, enlistaré los pasos necesarios para probar estos conceptos en tus centros de distribución. Un almacén esbelto es un espacio físico optimizado para eliminar tiempos muertos, o sea, tiempo desperdiciado innecesariamente por obstáculos, errores y retrabajo. En un almacén esbelto hay espacios amplios para que los trabajadores no se estorben entre sí. Todo está limpio y señalizado. Hay un lugar para cada cosa y cada cosa está en su lugar. Un entorno así facilita el trabajo de las personas, minimiza errores y por lo tanto maximiza la productividad. En contraste, un almacén donde falta espacio ocasiona que las cajas se muevan de lugar más veces de lo necesario. La mala señalización ocasiona que los productos se almacenen en ubicaciones incorrectas. No es difícil imaginar cómo un trabajador en una zona así está condenado a cometer errores y sufrir baja productividad. Lo que casi nadie se detiene a pensar es que la terminal móvil también expone al trabajador a ciertos obstáculos e ineficiencias que impiden alcanzar su máximo potencial de productividad. Un almacén esbelto ha eliminado de sus procesos los vicios que yo asocio a la palabra red, o sea, retrabajo, errores y desperdicio. Sorprendentemente, en las terminales móviles, estos vicios son muy frecuentes, pero mucha gente los considera inevitables, parte de la rutina. Por ejemplo, hay una gran cantidad de retrabajo en la repetición innecesaria de captura de datos. Un mismo dato capturado una y otra vez en cada iteración de una tarea. El ingreso manual de datos, que podrían capturarse por códigos de barras, ocasiona una gran cantidad de errores. Y aunque el trabajador no comete errores, la acción manual de ingreso de datos es lenta por naturaleza, desperdicia tiempo innecesariamente. Veamos tres ejemplos concretos. Retrabajo es la repetición innecesaria de una misma actividad. El retrabajo puede ser ocasionado por errores o, como veremos a continuación, por una experiencia de usuario mal diseñada. En el ejemplo que veremos a continuación, el sistema WMS está configurado para recibir la identificación de las impresoras en un formato compuesto por el prefijo constante IMP seguido por un dato numérico. La identificación de la zona de preparación está compuesta por el prefijo AND y un dato numérico. Parecería obvio que estos datos se ingresaran por escáner, tal como se hace para leer ubicaciones, pero por razones específicas a este centro de distribución de nuestro ejemplo, estos datos se ingresan por teclado. En este CEDIS habrá 3 impresoras y 20 zonas de preparación, una para cada andén de salida. En pantalla vemos un entorno típico de Staylint de monitoreo de una terminal. La consola de administrador con vista de todas las terminales en operación, la bitácora de actividades por milisegundo, en el plano posterior el tablero de visualización de indicadores de productividad y mediante una aplicación gratuita la vista remota de la terminal. Las pantallas que optimizamos aparecen al final del ciclo de cada tarea de surtido.
Así que avanzaremos en cámara rápida los pasos de confirmación de la ubicación y confirmación de cantidades surtidas. Aprovechando tantas iteraciones, voy a ingresar algunos productos con cantidades faltantes, de modo que todos mis indicadores del tablero web muestren actualizaciones al final de esta demo. Cuando el usuario finalmente llega a las pantallas de impresora y preparación, ingresa manualmente los valores requeridos. Como es de esperarse, a fuerza de repetición y hábito, los usuarios ingresan estos datos con gran rapidez. Sin embargo, con la misma rapidez pueden equivocarse. A veces se dan cuenta a tiempo y corrigen los errores. Otras veces, los errores son detectados demasiado tarde, como cuando el cliente destino rechaza un embarque entero por un error de una sola pieza. Vamos a revisar el tablero de productividad para poder hacer una comparación posteriormente. Esta vez procesé 16 ubicaciones en 4 tareas y 3 productos tuvieron faltantes. Ahora veamos la experiencia del usuario con una práctica esbelta aplicada a la pantalla de impresores y preparación. Una vez más, nos apoyamos en la consola de administración STAILINT y todas sus herramientas de monitoreo, depuración y visualización. Avanzo en cámara rápida las iteraciones de cada tarea hasta llegar a las pantallas optimizadas. Lo que notarán ahora es un teclado flotante en la pantalla de impresoras con 3 botones predefinidos, uno para cada posible dato válido esperado en esta pantalla. En la preparación, en cambio, como tenemos 20 posibles valores, no queremos inundar la pantalla con igual número de botones. En su lugar, pusimos un botón predefinido con el prefijo constante AND, de modo que el usuario solo tiene que ingresar la parte numérica variable del dato. Esto reduce el tiempo de manipulación de teclado y reduce la posibilidad de errores manuales. Para hacer una comparación más o menos equitativa, en estas iteraciones no olvidé detenerme en ubicaciones con productos faltantes, lo que frena un poco el ritmo del usuario comparado con otras ubicaciones donde no hay faltantes. Como verán, este usuario incluso se puede dar el lujo de cometer algunos errores en otros pasos sin detrimento del magnífico ritmo de trabajo que lleva. El tablero de visualización nos permite demostrar al usuario final, con datos obtenidos de su propia operación, las ganancias de productividad obtenidas con las prácticas esbeltas. Los datos completos quedan almacenados en archivos de texto separados por coma, propicios para análisis más profundo con otras herramientas, como Microsoft Excel o Power BI. Para ilustrar uno de tantos posibles errores, veamos la lectura de etiquetas indebidas. Cuando el usuario lee una etiqueta incorrecta, pierde tiempo valioso borrando el dato en pantalla. Algunos sistemas borran en automático el dato incorrecto, pero el nuestro no. De nuevo, es solo un ejemplo que podría manifestarse de alguna manera parecida en su operación. El impacto operativo de este error no es menor. El usuario tarda el mismo tiempo en borrar un carácter equivocado que en escanear un producto válido. En una operación de comercio electrónico, donde cada operación es muy rápida porque la mayoría de los pedidos son de una sola mercancía, cada carácter borrado podría significar un pedido menos despachado. ¿Cómo saber cuántos usuarios cometen estos errores y con qué frecuencia? Utilizando el telnet inteligente de STAILINT, es fácil responder estas preguntas. A la derecha vemos la pantalla del usuario en el momento en que comete uno de estos errores de escáner. A la izquierda vemos la consola de administración y desde ahí una lista de todas las terminales que tienen una sesión activa al momento. En este caso, solo una, claro. Con un par de clics sobre la sesión activa, extraigo una bitácora
que incluye todos los datos escaneados y teclas oprimidas por el usuario a nivel de milisegundos. La bitácora también revela en qué pantallas exactamente ocurren los teclazos de borrar más frecuentes. El tablero de visualización de Steilink, por otra parte, incluye una dona que refleja la proporción de datos ingresados por escáner comparado contra teclados. Esta dona revela una cantidad excesiva de datos ingresados por teclado, por lo que es previsible esperar una mejora de productividad si eliminamos la causa de tantos teclazos. Ahora veamos cómo resolver el problema de lectura de datos erróneos. En este ejemplo, vamos a suponer que el usuario ingresa por escáner el dato de identificación de zona de preparación. Es el código con prefijo AND que se ve a la derecha abajo. Para evitar que el usuario lea por error otros códigos de barras que están presentes en la misma etiqueta, optimicé el escáner para ignorar los datos escaneados que no cumplan con el patrón AND. La bitácora de la sesión revela que el usuario leyó por error otros códigos, pero Steilink los interceptó, eliminando los teclazos que hubieran sido necesarios para borrar el error. Steilink me permitió implementar este filtro únicamente en la pantalla donde era necesario. El escáner se debe de comportar de manera normal en el resto de las pantallas. Steilink nos permite aplicar validaciones de escáner a nivel global o por excepción, pantalla por pantalla. Cualquier captura manual de datos puede ser una fuente potencial de desperdicio de tiempo de los usuarios. Veamos un ejemplo muy común en la enorme mayoría de los centros de distribución en todo el mundo. Esta vez vamos a ingresar a una sesión Telnet no esbelta. En la secuencia de surtido de este ejemplo, como en el de la mayoría de los procesos de surtido en los CEDIs de todo el mundo, el usuario debe confirmar el número de bultos o piezas que está surtiendo. Cientos de veces al día. El usuario ingresa por teclado la cantidad señalada en la pantalla. Tal vez 90% de las veces ingresa exactamente el dato señalado en la pantalla. El resto de las veces probablemente se topó con una ubicación donde no había mercancía suficiente. Esa situación ocurre poco precisamente porque no queremos retrasar el proceso de surtido. Un proceso de reabastecimiento ejecutado en paralelo se asegura de que esto sea así. Entonces, si el 90% de las veces el usuario ingresa en el campo cantidad exactamente el mismo número que aparece en pantalla, yo podría ahorrar 1 o 2 segundos si ingreso este dato con un único toque de pantalla. Un ahorro de cientos de segundos al día por cada trabajador. Hablemos de una vez de otro vicio muy común en las bodegas, el desperdicio de datos en los códigos de barras. En estas etiquetas podemos ver la codificación de los 3 campos necesarios en nuestro ciclo de surtido de ejemplo, integrados en un código QR. Hay muchos casos en los que incluso los códigos lineales incluyen 2 o más datos, como en este ejemplo, donde la barra vertical actúa como carácter separador entre datos útiles. Piense en los datos útiles que están codificados en los productos y las ubicaciones de su bodega, mientras vemos a continuación cómo hacer esbelta la captura de los datos de nuestro ejemplo. Ahora ingresaré a una sesión esbelta en la que eliminé el desperdicio de tiempo ocasionado por 2 de los vicios más comunes en casi cualquier centro de distribución: la captura por teclado de un dato que aparece en pantalla y los datos útiles ignorados de los códigos de barras. Para resolver el primer vicio, utilicé una expresión regular de Java que detecta el dato cantidad en pantalla y lo convierte en una zona táctil, resaltada en pantalla en color azul. Ahora, el usuario solo necesita tocar el dato resaltado en azul para ingresar la cantidad señalada.
Utilicé esta técnica en ejemplos anteriores para demostrar la cámara rápida de las iteraciones de surtido. Y ese es precisamente el efecto que se obtiene en el piso de la bodega. Ahorra valiosos segundos en cada iteración del proceso. Para resolver el segundo vicio, el relacionado a los datos útiles desperdiciados en los códigos de barras, también utilicé una expresión regular, una que detecta el patrón de separadores del QR. Staelint asigna a una variable regex cada campo detectado en el QR. En lugar de ingresar manualmente esos datos, Staelint me permite elegir en qué campos alimentar automáticamente estas variables, eliminando así errores humanos y tiempo innecesario de captura por teclado. Si un dato existe en código de barras, no debemos desperdiciarlo, por más ingeniosos que sean nuestros teclados, como el flotante que hicimos para las impresoras en un ejemplo anterior. Las expresiones regulares son una herramienta muy poderosa para impedir errores que pueden consumir valiosos segundos, incluso minutos enteros, en corregir. Llegó el momento de hablar del impacto operativo de estas prácticas. El impacto es tan simple como poderoso. Las prácticas esbeltas de captura de datos reducen la duración de cada transacción. Una transacción sería el surtido de una partida del pedido, por ejemplo. A menor duración de la transacción, mayor número de transacciones por hora. En una operación de comercio electrónico, por ejemplo, un trabajador ejecuta en promedio 90 transacciones por hora. Eso significa que se tarda 40 segundos en ejecutar cada transacción. Si reducimos a la mitad la duración de sus transacciones, elevaríamos su productividad 100%. Esta curva exponencial modela la relación entre la duración de la transacción y la productividad del trabajador. Como quedamos, si reducimos la duración de la transacción a la mitad, elevamos la productividad 100%. Con solo eliminar unos cuantos teclazos innecesarios, elevaríamos más o menos 15% la productividad del trabajador. Hay cosas que no podemos mejorar, como la acción mecánica de mover bultos entre la repisa y su transporte, o el desplazamiento entre ubicaciones. Pero sí podemos eliminar errores y malos hábitos. Y al hacerlo, podemos conseguir saltos de productividad arriba del 40%. Esta gráfica es un caso real de un proceso de picking en la empresa de comercio al menudeo más grande de Colombia. Observe en la línea naranja cómo los trabajadores alcanzaron en un día de trabajo normal una meta de 2.500 productos surtidos cerca de las 4 de la tarde. Luego reemplazamos el telnet gratuito que viene de fábrica en las terminales y aplicamos unas prácticas esbeltas. Con sus mismas terminales, pero el software de Staelint, los mismos trabajadores en un nuevo día llegaron a la meta de 2.500 productos surtidos casi 3 horas antes. Esta empresa es uno de nuestros clientes más antiguos, más grandes y más leales hasta esta fecha. Para concluir, entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos que debemos de tomar si queremos aprovechar estos beneficios operativos? El primer paso es instalar un ambiente de prueba. El usuario no notará ningún cambio en la pantalla de su terminal. Usará la interfase tradicional de texto plano de Telnet, pero el cerebro central de Staelint estará registrando todos los detalles que nos ayudarán a diagnosticar las áreas de oportunidad. El cerebro central se puede instalar en el mismo servidor de pruebas del WMS o en una PC Windows con los puertos de red pertinentes abiertos entre el WMS y las radiofrecuencias. La consola de administración se puede instalar en la misma PC Windows del cerebro central o, si los permisos de red no lo permiten, en una PC que sí tenga acceso a Internet. El ingeniero experto en Staelint se conecta a esta PC por medio de Microsoft Teams o la herramienta de colaboración remota que sea aceptable para la empresa usuaria. Desde aquí se realiza todo el trabajo de descubrimiento.
diseño de las soluciones, implementación, pruebas y lanzamiento controlado a producción. En las terminales se debe instalar el cliente Android de Staylint. El siguiente paso es un recorrido en el piso de operaciones. Un video de la rutina del trabajador, emparejado con las bitácoras de Staylint, nos permite trabajar de forma remota de manera muy efectiva. Claro que un recorrido presencial sería preferible. Como sea, ver la rutina de los trabajadores es muy importante. Aquí podemos ver que la rutina consiste en escanear cada caja de zapatos y escanear la etiqueta de identificación de su destino. La trabajadora escanea la etiqueta del destino para cada caja, pero el destino es el mismo siempre para esta iteración. En esta zona de trabajo hicimos un experimento, escaneando el destino solo para la primera caja de zapatos y prellenando en automático el destino para el resto de los zapatos de la iteración en turno. Redujimos a la mitad el número de escaneos necesarios para la trabajadora. El ahorro de tiempo fue dramático. Los pasos completos entonces serían: primero, instalar el ambiente de prueba en una PC Windows 10 con los permisos de red pertinentes. Segundo, realizar un recorrido Gemba del proceso donde el dueño de la operación desea mejorar la productividad de los trabajadores. En el tercer paso, mediante análisis de las bitácoras, los videos y entrevistas con los superusuarios, diseñamos una solución esbelta. El paso 4 es poner a prueba la solución durante una semana en un grupo controlado. Al final, los tomadores de decisión tendrán todos los elementos para aprobar o rechazar la propuesta de implementación. Para terminar, aquí dejo las direcciones de correo electrónico donde puede escribirnos. También puede agendar en nuestro calendario web una reunión para conocernos y planear una prueba de concepto en su entorno de trabajo. Por favor, encuentre el enlace a nuestro sistema de reservación en línea en el párrafo de descripción de este video. Muchas gracias por su atención.